Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la quinta aliyá o porción de la parashá Tetzaveh. Y hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 29, desde el versículo 19 hasta el versículo 37. Y estamos viendo la instrucción que el Eterno le da a Moisés para la consagración de los sacerdotes. Ya vimos que le dio la instrucción de la ropa, luego vimos la instrucción paso a paso de lo que debían hacer, el lavado, la unción, y a continuación se nos describe el sacrificio del becerro para la consagración, cuyo propósito era el perdón de los pecados de los sacerdotes. Eso está en Éxodo 29, del 10 al 13. Y lo curioso de este sacrificio es que, excepto por la sangre, como hablábamos ayer, que se derramaba sobre el altar y la grosura que se quemaba allí, todo lo demás debía quemarse fuera del campamento, según nos relata Éxodo 29, 14. Y a diferencia del becerro, uno de los carneros debía ofrecerse entero sobre el altar como holocausto. Eso lo podemos analizar en Éxodo 29 del 15 al 18. Pero ahora vamos a ver qué pasa con el otro carnero. La escritura nos dice: tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. En cuanto a la grasa y los interiores del carnero, estos debían quemarse en el altar junto con las ofrendas de pan, de acuerdo a Éxodo 29 del 22 al 25, que dice: luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura, presentado al Eterno. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Eterno. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante del Eterno. Es ofrenda encendida al Eterno. Lo que sobraba del carnero de la consagración era el pecho y la espaldilla, y estos debían darse a Aarón y a su familia para comer. Éxodo 29 del 26 al 28 dice: y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante del Eterno, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, por porción de ellos elevada en ofrenda al Eterno. Tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos,
mas el extraño no las comerá porque son santas. Solo los sacerdotes podían comer la parte que les fue asignada de los sacrificios y aun ellos solo podían comerlo en ese día. La Escritura nos dice en el versículo 34, y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiera sobrado, no se comerá porque es cosa santa. Las vestiduras especiales del sumo sacerdote, que era Aarón, debían ser heredadas al hijo que tomare su lugar, de acuerdo a Éxodo 29, 29 y 30. Dice, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. La consagración de los sacerdotes tuvo una duración de 7 días y cada día debía hacerse un sacrificio por los pecados y luego debía purificarse el altar y ungirlo. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por ellos, cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Entonces vemos que se nos habla de diferentes sacrificios. Aquí la diferencia es que el carnero sí debía ser consumido en el altar. Recordemos que el becerro, que fue la ofrenda por el pecado, tendría que ser quemado totalmente fuera del campamento, y esto es una analogía que nos trae a nuestra mente el hecho de que Yeshua fue sacrificado fuera de las puertas de Jerusalén. El segundo sacrificio sería un holocausto. La víctima debía consumirse por completo sobre el altar y la sangre del carnero sería rociada por todos los lados del altar, y el carnero debía ser lavado y cortado en pedazos. Pero luego vemos el detalle del tercer sacrificio. Dice la Escritura que tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás al carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Y esto tiene un simbolismo muy especial. Es interesante ver que el Eterno nos enseña aspectos simbólicos que proyectan con mayor claridad el aspecto de la consagración y de la santificación. Estos dos conceptos ya los hemos visto, ¿verdad? Al principio. ¿Por qué? Porque la consagración y la santificación involucraba todos los sentidos de percepción por parte de los sacerdotes. Ahora bien, dice que hasta las vestiduras de ellos estaban siendo santificadas. Tanto Aarón como sus hijos debían poner las manos sobre los 3 animales que serían sacrificados, y en el caso del tercer animal, para el sacrificio sería el segundo carnero. Su sangre debía ser puesta sobre la oreja derecha, es decir, esta consagración implicaba todo lo que los sacerdotes escuchaban, de la misma manera en que hoy un hijo de Israel debe consagrar todo lo que escucha. Sobre el dedo pulgar de las manos derechas, que involucra todo lo que tocamos, nuestras obras, hermanos, las obras de nuestras manos. Y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de Aarón y de sus hijos, nos habla del camino que debían seguir, guardando los mandamientos del Eterno. Como hoy igualmente cada uno de nosotros debemos consagrar el camino por el que andamos. Todo esto como un símbolo de que todos nuestros sentidos, hermanos, y en consecuencia nuestras obras
representadas por cada una de las partes del cuerpo de los sacerdotes, quedaban totalmente consagradas y apartadas para el Eterno. Hoy en día debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Debemos evitar los chismes y las murmuraciones, que las personas de alguna manera se den cuenta y hacerlo ver, hermanos. Se lo digo por experiencia propia, que no te agrada escuchar. No dejes pasar un comentario fuera de lugar. Confróntalo inmediatamente. En este tema también hay que mencionar la música que escuchamos, los programas de televisión que escuchamos, en fin, todo lo que nuestros sentidos ven y oyen, y sobre todo lo que hablamos. Debemos tener mucho cuidado. El aspecto físico de nuestros oídos, nuestras manos y los pies implican que tanto lo que escuchamos como las obras de nuestras manos y el camino por donde vamos ya es la consecuencia de lo que hay en nuestro corazón. Y por ello es fundamental entender el concepto de la consagración de nuestras vidas, la santificación que debe haber, como dos conceptos que tienen su momento en la vida de cada uno de nosotros. Una persona no puede ser santificada y purificada si no está llena de la palabra del Eterno. La sangre en el lóbulo de la oreja derecha del sacerdote implicaba la consagración de todo lo que debía escuchar, como cuando le hablaba a Dios, y a lo que ponía atención, como la consagración para escuchar su palabra. La sangre de los pulgares es un símbolo de la santidad, de la obra que hacemos. Y la sangre colocada en nuestros pies, la pureza que debemos tener en nuestro caminar con el Eterno. Todo esto iba de la mano con el aceite de la unción para rociar a los sacerdotes la sangre que también era rociada sobre ellos y sus vestiduras, quedando así consagrados no solamente ellos, sino también sus vestiduras. Son muchos, hermanos, los simbolismos que encontramos en esta consagración de los sacerdotes. Y ellos, cada uno, debemos detenernos a meditar. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos implica algo en lo que nosotros debemos trabajar en nuestras vidas. No podemos decir que amamos al Eterno si realmente nosotros no estamos consagrados y santificados para Él. Shalom, shalom.